Estamos en ingresamos en CIPECAT. Bueno, este es el antivirus. Podría ingresar directamente ingresando en los últimos ficheros. En mi caso, porque yo lo tengo en el escritorio, pero en su caso ustedes tienen que abrir ese archivo mediante gestión archivos. Buscamos, lo tenemos en el escritorio, con el nombre de ejemplo CIPECAT clase 1. Y lo vamos a dar doble clic izquierdo en oficinas para abrir. Doble clic izquierdo. Doble clic izquierdo. Entonces, para visualizar en 3D, entramos en la parte inferior, en entrada de vigas, para visualizarlo el proyecto, qué es lo que estamos realizando, vamos a dar en vista en 3D. Eso es lo que habíamos realizado hasta el día de ayer. Entonces, hemos realizado ¿qué? La viga cuadrada, la viga circular. Ahora vamos a hacer el diseño de la viga genérica. En el caso de que tengamos tal vez una, perdón, retiro lo dicho, columna, ¿no? No viga, columna. Entonces, columnas cuadrada, circular, y vamos a hacer una genérica. Podría ser una columna en L, en T, ¿no? Entonces, tal vez por razones arquitectónicas para perderse en el muro. Entonces, ¿cómo realizamos esa tipología de columnas? Para ello vamos a ir a, en las clases están siendo grabadas, sí, está siendo grabada, estimado, cualquier duda, consulta o comentario lo pueden realizar, ¿no? En el caso de ser comentario, colocan antes comentario, y 2 puntos y empiezan a comentar, ¿no? Para poder fortalecernos y aportar, ¿no? De todos, entre todos. Entonces, ahí podemos visualizar vista en 3D y en la parte inferior entrada de pilares. Aquí creamos los pilares. Vamos a continuar creando, para ello ingresamos entrada de pilares y vamos a crear cuadrada, circular, en este caso la genérica. Introducción, pilares, nuevo pilar y tenemos, ¿no? Con vinculación exterior y sin vinculación exterior. Esto es muy importante. Entonces, el día de ayer dijimos, vamos a abrir la pizarra un momento, ahora sí. Tenemos con vinculación exterior, o sea, zapatas aisladas, zapatas troncopiramidales, zapatas rectangulares, zapatas corridas. Esos son con vinculación exterior. Cabezales de pilotes. O sea, el CIPECAT también diseña el cabezal de pilotes, no los pilotes. No diseña estos pilotes el CIPECAT. Hay otros programas para diseñar. Entonces, lo que diseña es el cabezal del pilote, ¿no? Entonces, eso dice, en el caso de que vayamos a realizar cabezales, bueno, con vinculación exterior. Sin vinculación exterior, sería en este caso para plateas de fundación o losas de cimentación o losas radier, vigas de cimentación, ¿no? En este caso, en nuestro caso vamos a hacer vigas de cimentación y losas de cimentación para lo que es el interior, exterior con zapatas. Entonces vamos a continuar. Con vinculación exterior dijimos es aquel que no tiene asentamiento. Por ejemplo, la zapata, ¿no? No vamos a poder apreciar como TAP, SAP 2000 tal vez, ¿no? El asentamiento de esa zapata. ¿Por qué? Porque el CIPECAT lo considera prácticamente que se va a fundar en suelos rígidos. Por lo tanto, los asentamientos son mínimos, ¿no? Y el CIPECAT no lo considera. Entonces, en losas de fundación sí vamos a poder verificar lo que es el asentamiento. A eso se refiere, ¿no? Esto es muy importante ese dato. Dice, disculpe, tengo mal el internet y no lo puedo escuchar bien. Bien, vamos a ver, vamos a tratar de hablar un poquito mejor, ¿no? Más claro. Entonces, aquí, ¿no? Pero, ¿qué sucede, no? Tal vez un ingeniero está encaprichado, quiero ver, realmente me interesa ver algo tan importante como los asentamientos en las zapatas, no lo podemos verificar. Entonces, si desean, podrían hacer unos pequeños trucos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo? Podrían hacer una losa de fundación pequeñita, ahí, entonces, ahí sí vamos a poder apreciar ese asentamiento, podemos simular la dimensión de la zapata, ¿no? Ahí sí vamos a poder apreciar ese asentamiento, ¿no? Pero en zapatas normales, no.
Entonces, en este caso vamos a hacer sin vinculación exterior. ¿Desde qué nivel? En este caso yo deseo desde el grupo inicial, la base, en este caso podríamos cambiar desde el subsuelo hasta el nivel. ¿Qué nivel? En este caso, cuarto piso. Dice Inge, SIPE verifica el punzonamiento en zapatas y plateas. El punzonamiento, a ver, vamos a ir. En zapatas, respondiendo a su consulta. A ver, no me permite, bueno, ya, la pizarra modificar, bien. En zapatas no me permite, realiza sus verificaciones, ¿no? A funcionamiento, lo que en plateas de fundación, nosotros tenemos que hacer, para ello vamos a hacer cálculos manuales, ¿no? Para verificar el funcionamiento. En zapatas sí, pero en lo que es losa de fundación no, ahí tenemos que verificar cortante, funcionamiento, ¿no? De forma manual. Inge, el ejemplo que mandaron de la clase, ¿en qué versión está en la 2019? Usted dijo que estábamos trabajando. No, estamos trabajando con la 2019, ingeniero. Es el instalador que se le pasó al encargado para que lo pueda distribuir con todos, ¿no? Esto es de acceso libre para todos. 2019. Bien, vamos a continuar. No, cualquier duda o consulta lo podemos realizar. Entonces, podemos ver que tenemos columnas cuadradas. Vamos a cambiar en este caso a genéricas. Dice CIPE 2018, el CIPE versión 2018 sí lo haré, abre con la 2019. Sí, si lo realizas, bueno, en su caso yo te estoy trabajando con la 2019. Si usted tiene el 2018 no lo va a poder abrir, ¿no? Pero si usted trabaja con la 2018 y yo la 2019 sí lo voy a poder, ¿no? Siempre tiene que ser igual o superior para poder abrir. Bien, vamos a cambiar. En este caso no deseo las cuadradas, deseo una con algún tipo de sección. En este caso podemos hacer, a ver, una L. Entonces, para no seleccionar uno por uno, seleccionamos todo, para no modificar. Seleccionamos todo, a ver, todo y modificamos uno. Al modificar uno, se van a modificar todos. Entonces le damos clic derecho. Nuevamente, seleccionamos y ahí. Me pregunta el programa. Cuadradas, en este caso, el programa me va a diseñar la armadura, de forma automática en función a los esfuerzos. En las circulares igual. En la genérica no me diseña, verifica, ¿no? Tú tienes que crear tu propio armado y el programa te dice, es esa columna que has creado con la sección y la armadura está al 120%. ¿Qué significa? Que no aguanta esa columna, ¿no? Entonces hay que incrementar la columna. De esa manera se trabaja con lo que es genérica, ¿no? En este caso vamos a proceder a crear. Tenemos cuadradas, dimensiones, circular, en este caso genérica. Vamos a crear uno nuevo, más. Y damos, ampliamos la pantalla, vamos a ampliar, y le damos en más, vamos a crear nuevo. Y vamos a dar en la pantalla clic izquierdo, y podemos verificar que está trabajando en centímetros, ¿no? En centímetros. Entonces le tabulamos 30. Le vamos a dar clic, ahí no, en centímetros, clic en la línea segmentada, clic en la línea segmentada de color amarillo y me pregunta el programa de cuánto. En este caso, 30, ¿no? 30 centímetros en altura, también en la línea segmentada, le damos clic izquierdo. ¿Cuánto? 15. Estamos creando 15. El mismo procedimiento. 15. Clic izquierdo. 15. Y estoy creando una sección. Ustedes pueden crear alguna tipología de sección, ¿no? 15. 15. Enter, ¿no? Ahí. Para terminar, entonces clic derecho para terminar. Y el programa ha creado de esta sección ha creado el área, ha creado las inercias, ¿no? Ahí, sus propiedades de la columna. Tenemos una consulta. Dice, buenas tardes, ¿podría explicar más sobre el concepto con o sin vinculación exterior? Bien, en un momento vamos a ir a la vista 3D y vamos a explicar un poquito mejor. Bien, hemos creado que la sección
Aún no hemos creado el armado. Nombre, en este caso le voy a dar columna genérica. Columna genérica. Y le damos en aceptar. Aceptar. Entonces, como el programa no diseña, nosotros tenemos que crear el armado. Armado. Entonces tenemos ahí el armado. Me pregunta, longitudinal, sí, vamos a crear un armado longitudinal, primeramente la barra longitudinal, posteriormente las transversales. Le damos en nuevo. Me pregunta, ampliamos. Me pregunta, esa línea segmentada que visualizamos me representa el estribo, ¿no? Ahí prácticamente el estribo. Entonces me pregunta, ¿cómo quieres diseñar? Las dos primeras son para diseñar las armaduras en las esquinas, ¿no? En las esquinas. Tenemos también para diseñar en las caras. ¿A qué se refiere el programa en caras? Si tenemos el armado, esto sería en las esquinas. Esquina, esquina. En la parte central es cara. A eso se refiere el programa armado en cara. O en cualquier punto. O puedes también te permite borrar estas armaduras. Entonces nosotros vamos a generar en las esquinas. Me pregunta, en cada esquina, ¿quieres agrupar de 2 barras, de 3 barras o solo una? En este caso, solo una. Aceptar. Ha creado las barras en las esquinas. En este caso voy a crear una barra en la parte central aquí. Una barra ahí y otra aquí. Una aquí y otra en la parte central. Eso es lo que vamos a realizar. Para ello podemos ayudarnos con la segunda, introducción. Entonces me pregunta el programa, ¿cuántas barras deseas crear? En este caso tenemos activados 2. Sería 1 y 2. Entonces va a crear 2 barras. En este caso está en simple, ¿no? Doble significaría una barra, 2 barras, ¿no? 2 de 2. A eso es el 2 de 2, ¿no? A eso se refiere. En este caso deseo crear solo una barra en la cara. Solo una simple, le damos clic y aceptar. Clic izquierdo y clic izquierdo. Entonces me ha dibujado una barra en la parte central. Clic izquierdo, clic izquierdo. Clic izquierdo, clic izquierdo. Clic izquierdo. Entonces hemos dibujado la armadura longitudinal y le damos en aceptar. Referencia, me pregunta. Columna genérica 1. Entonces le vamos a dar un nombre, ¿no? Aceptar. Y hemos creado hasta este punto el hormigón, la armadura longitudinal. Ahora vamos a proceder a crear la armadura transversal. Le damos en más. Vamos a crear, y en este caso vamos a ampliar para visualizar un poquito mejor. Y me pregunta, referencia, este sería estribo. Estribo. Me pregunta, este es un estribo cerrado. Creo que tenemos una consulta, dice, ¿puedes repetir el procedimiento de la columna? Que están grabadas las clases, si no, no vamos a avanzar, hay bastante, ¿no? La idea es hacer un proyecto completo y hay bastante, ¿no? Por avanzar. Necesito modificar ese refuerzo, lo puedo hacer desde el diseño o debe hacerse desde el editor Inge, ¿no? La armadura tiene que hacerse desde el editor, no desde el diseño, pero la circular y cuadrada sí, una vez en resultados, ¿no? Nos estamos adelantando un poquito, en resultados ahí sí puedes modificar, ¿no? Para lo que es circular y cuadrada, pero esta tipología aquí, ¿no? En esta pantalla. Bien, tenemos las primeras, las herramientas para estribo. Cerrado, tenemos los estribos principales y estribos secundarios. 180 grados, 135 grados, en S, en cerrados. Entonces, primeramente, el estribo principal. Le damos estribo principal, me dice 4 esquinas. Entonces, clic izquierdo, estoy iniciando en esta esquina. Clic izquierdo, 1, 2, 3, 4. Y clic derecho. Entonces me ha generado un estribo, ¿no? Ahí me ha generado. Y donde he iniciado, me ha creado este gancho, ese gancho. Nuevamente, voy a iniciar aquí. Clic izquierdo, 1, 2, 3, 4. Y clic derecho para terminar. Entonces me ha creado el siguiente estribo cerrado. Aquí vamos a crear un estribo en 135 grados. Entonces vamos a ir estribo secundario, que la sí nos permite, ¿no? 135. 135. Clic izquierdo, clic izquierdo. Entonces me ha generado el estribo. Podría ser tal vez
un estribo en S. Clic izquierdo, clic izquierdo. Entonces tenemos ahí un estribo en S. Y hemos creado lo que es los estribos y la armadura longitudinal y la sección del hormigón. Aceptar. Entonces el programa me pregunta, si hemos creado que el hormigón longitudinal, transversal, me pregunta el diámetro de las esquinas, me está preguntando el programa, el diámetro esquina de media, me dice, o sea, 12 milímetros. Se refiere a las esquinas. ¿De qué va a ser? ¿De qué diámetro? Las normativas por pandeo nos dice mínimo 12, ¿no? A eso se refiere, en las esquinas. En caras, en caras se refiere, podemos modificar, ¿no? Tal vez ahí, en caras. ¿De qué diámetro va a ser esas armaduras que estamos colocando en las caras? ¿No? En las caras ahí. Entonces a eso se refiere. Me pregunta, eso es en cuanto a la longitudinal. Diámetro del estribo principal, me pregunta. En este caso, el diámetro principal es este para nosotros. Ese es el diámetro, el estribo principal. Cerco perimetral, ¿de qué diámetro? En este caso, 6 está, ¿no? Con 6. Mínimo para sismo, 10, ¿no? 10 milímetros, 8 según el país. El estribo. Me pregunta si el estribo secundario que vamos a colocar ese estribo secundario a 180 grados o 135 va a ser el mismo. Por ejemplo, diámetro 6 y el estribo principal, diámetro 6. Entonces a eso se refiere, ¿no? Principal, secundario, ¿no? O podríamos modificar, ¿no? Eso sería en cuanto al modelado de lo que es la genérica, ¿no? Y no, ustedes pueden crear cualquier tipo de sección. En mi caso, creé una L. Tal vez podrían haber creado una T, ahí, ¿no? Una T. Y vamos a dar en aceptar. Aceptar y ahí tenemos, ¿no? Aceptar y podemos modificar recubrimiento y, ¿no? El mismo proceso. Aceptar. Entonces voy a crear desde esta distancia a una distancia de 4 metros de esta columna. Le damos clic izquierdo en la línea segmentada. ¿Cuánto? 4. Y OK. Entonces ha creado esa columna genérica. Son muy diferentes, ¿no? Pero es muy rara vez que van a utilizar esta genérica. Bueno, cuando profundice un poquito más, tal vez, ¿no? Por razones arquitectónicas, sí. Esto es lo más común. Diseña, esto verifica el programa. Verifica. Entonces, si vamos a una vista en 3D, vamos a visualizar una vista en 3D y tendríamos ahí, ¿no? La genérica, ¿no? La columna en L, ¿no? Ojo, repito, esto no diseña el programa, ¿no? Verifica. Entonces tenemos ahí columna circular, columna cuadrada. Bien, vamos a, solo era para ejemplo esto, ¿no? Para ejemplo. Entonces vamos a realizar dos pequeñas columnas en la parte de adelante, en la entrada, ¿no? En la entrada. Entonces estas dos columnas, y estas columnas contienen ¿qué? Zapatas. Zapatas. Entonces, ¿a cuál le pertenece, no? ¿Con vinculación exterior o sin vinculación? Es con zapatas. Entonces vamos a ir a CIPECAD, volvemos a columnas, entrada de pilares. Y activamos la plantilla, porque necesitamos la plantilla para poder dibujar. Editar vistas y activamos, está cargando un momento. Entonces ahí tenemos la plantilla. Esta columna es de 25 por 25, ¿no? Entonces vamos a dar, pero que la normativa que me dice mínimo, el lado mínimo 30. ¿Y por qué está colocando 25? Porque esta columna no es principal, es secundaria. Si colapsa las columnas, no va a colapsar el edificio, ¿no? Entonces, por ello que se permite, ¿no? Trabajar son secundarias, no principales. Aquellas principales, ¿no? Las que generan el pórtico, la rigidez del edificio, esas tienen que cumplir normativa. Estas son secundarias. Entonces, para ello, vamos a colocar, por defecto están con 25. Entonces, vamos a colocar esas columnas. Vamos a colocar, tenemos de 25 por 25. Podemos acotar, ¿no? En el AutoCAD. En mi caso no vamos a acotar para ganar tiempo. Editar vistas. Introducción, pilares,
más, en este caso, va a ir ese desde el subsuelo hasta hasta planta baja, ¿no? Ahí claramente se puede ver el nivel al que va a ir la columna, ¿no? De color café. ¿Qué dimensión? En este caso no es una genérica, es ahora para ejemplo, es una cuadrada, ¿no? ¿De cuánto? 25 por 25. ¿No? Aceptar. 25 por coeficientes de Pandeo, como es de Zapata, va a ser Zapata, tenemos en la parte inferior articulado, en la parte superior articulado. Entonces el coeficiente de Pandeo para esta sería coeficiente de Pandeo. 1, empotramiento 1, ¿no? Bueno, empotramiento 0,3, ¿no? Eso ya lo hace por defecto. Le vamos a dar en aceptar. En este caso, con vinculación exterior, porque vamos a, con vinculación exterior, porque es Zapata. Aceptar. Y me pregunta, ¿no? Aquí, no me reconoce la plantilla, entonces activamos el imán. Y vamos a dar en intersección. Intersección. Borramos extremo, intersección. Aceptar. Hay una pequeña X, ¿eh? No sé si pueden visualizar, de color café. Entonces, me aparece, le damos clic en esa X. ¿No? Entonces, ha dibujado la columna de 25 por 25. Bien, estos eran para ejemplo. Vamos a borrar. Solo eran para ejemplo, ¿no? Para ejemplo. Y vamos a ir en borrar columnas. Borrar. Seleccionamos, seleccionamos y ya tendríamos modelado. Entrada de vigas para visualizar qué es lo que estamos realizando. Vamos a ir a vista en 3D. ¿No? Tenemos ahí las columnas. Vamos a hacer un pequeño, aquí vamos a hacer una pequeña edición. Todas estas columnas, iremos en planta un poquito para entender un poquito mejor. Todas estas columnas van a subir un nivel. Si podemos visualizar, todos son del mismo nivel. Mismo nivel. Entonces salimos, entramos en entrada de pilares, aquí. Todas estas columnas van a subir un nivel. Todas estas, la parte del ascensor, ¿no? Que es el tanque elevado. Todas estas columnas van a subir un nivel. Entonces, bueno, creo que nos falta, ¿no? Una columnita aquí, sí, nos falta, dibujaremos eso más. Y vamos a subir un nivel, no tenemos herramientas para copiar. Entonces, dibujaremos antes esto, ¿no? Aquello que nos falta. Introducción, pilares, mismo procedimiento. Más de subsuelo, en este caso, hasta el 7º piso. ¿No? Esto va a ir hasta azotea, hasta el último nivel, va a ir hasta el tanque elevado. ¿Qué dimensiones? 30 por 30 en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Aceptar. Y clic izquierdo, ¿no? Y podemos visualizar que se ha dibujado. Y nos acercamos, clic izquierdo. Entonces me dice pilar 38. Bien, ahora vamos a editar uno y vamos a copiar eso en el resto de las, para no estar editando uno por uno, aunque podríamos editar uno por uno. En este caso, editar, voy a editar una columna, seleccionamos. En este caso, deseo que vaya hasta el último nivel. En este caso, hasta azotea, ¿no? Ahí tenemos, hasta azotea. Aceptar. Entonces ya se ha modificado, pero no las columnas. También podemos modificar su pandeo. Entonces seleccionamos coeficientes de pandeo. Esto está un poquito mal. Esto es 0.5. 0.5, ¿no? Solo el último nivel, 0.7. Aceptar. Aceptar. Entonces lo que yo quiero realizar es copiar el nivel y el pandeo, ¿no? Para no estar realizando uno por uno y ganar tiempo. Entonces vamos a ir, tenemos la herramienta de copiar. Copiar. Cerramos nuevamente. Copiar. Seleccionamos la columna y me pregunta, ¿qué quieres copiar? Me está preguntando el programa. Dimensiones, no, en este caso no quiero dimensiones, quiero el grupo inicial y grupo final, o sea, el nivel. ¿Qué más quiero copiar? El pandeo, para no estar editando uno por uno, ¿no? El pandeo. El pandeo.
Podría copiar el recubrimiento también, ¿no? En este caso, grupo inicial, grupo final y pandeo. Asignar, me pregunta, ¿no? Vamos a asignar a este otro, a este, que es otra dimensión. Si podemos verificar, es otra dimensión, pero no va a copiar la dimensión, va a copiar el nivel y el pandeo. A este otro, a este, a este y a este, ¿no? Entonces, a toditos lo ha copiado el pandeo, ¿no? Y podemos visualizarlo. Ahí, ¿no? A toda esta parte central. Nos marca de color, de otro color, ¿no? Ahí claramente se puede visualizar. Clic derecho para terminar. Clic derecho, terminar. Entonces, lo que va a realizar el programa es copiar los niveles y los coeficientes de pandeo. Para ello podemos ir a visualizar. Entrada de vigas. Entonces, y vista en 3D. Entonces, ¿no? Ahí tenemos esas columnas que suben un nivel más, ¿no? Para no estar editando uno por uno, tenemos la herramienta copiar. Y eso lo podemos realizar para cualquier, ¿no? Editar una columna y copiar el coeficiente de pandeo para todas las columnas del mismo nivel. ¿Alguna consulta o duda hasta aquí? Dice, a ver, dice, es decir, que el editor es como el CCI, Ingesi, para lo que es la genérica es prácticamente como el CCI, ¿no? Como el ETAP, SAP, donde hay una herramienta check en el SAP, ETAP, ¿no? Chequea. Entonces lo mismo hace en la genérica, me chequea la dimensión. Bien. Bien, vamos a continuar. Entonces vamos a pasar a lo que es el muro de sótano. No pueden dejar sus consultas en el chat, en un momento lo voy a responder. Vamos a pasar a lo que es, si podemos visualizar, es bastante completo este edificio, tiene muchas particularidades. En este caso, sótano, tenemos un muro de sótano. Entonces nosotros vamos a realizar el muro de sótano. ¿Y qué nos dice la normativa respecto a ese punto? Ejemplo, la CIRSOC, la Argentina, también 20, ¿no? Sótanos 20, es 20 centímetros. Aún no conocemos, porque no conocemos las solicitaciones. Entonces, vamos a empezar con el mínimo. Y también claramente podemos visualizar en el arquitectónico que es un muro de hormigón armado. Vamos a realizar un muro de sótano de hormigón armado. Entonces, vamos a CIPECAT y realizamos ese proceso. Para ello vamos a ir a muros, entrar muro, la primera opción, muro de hormigón armado, como hemos apreciado en la imagen, y me pregunta, ¿desde qué nivel? En este caso, el muro va a ir desde el subsuelo hasta la planta baja. ¿Qué espesor? Me pregunta el programa. Entonces, para ello, en este caso le voy a dar 0.1, 10 centímetros, 0.1 a la derecha, 10 centímetros. Sería 20 centímetros. El programa lo considera, este es el muro de sótano. Tenemos ahí el centro. Entonces me pregunta al lado izquierdo, me está preguntando al lado izquierdo, ¿cuánto va a ser? En este caso, 10 centímetros. Al lado derecho, otros 10 centímetros. Sumados serían los 20 centímetros del espesor mínimo, ¿no? Aquí vamos a tener la parrilla, el armado, en una cara, en este caso cara derecha, las horizontales y las verticales, ¿no? Las verticales. A eso se refiere el programa, ¿no? Del centro a la izquierda, centro a la derecha, ¿no? Sumaos 20 para el espesor mínimo del sótano, ¿no? Según la ACI. Me pregunta lo mismo, con vinculación exterior, sin vinculación exterior, ¿no? En este caso vamos a ir vigas de cimentación, ¿no? El programa me está preguntando los tres casos. Me pregunta el primero, si tengo el muro de sótano, en donde la base, ¿cómo va a ser, no? Puede ser en este caso, ahí se va a apoyar sobre una viga de cimentación. Una viga, ahí no, armada. Entonces, a eso, con armadura longitudinal y armadura transversal, ¿no? Con estribo, una viga. Entonces, sobre eso se va a apoyar. Eso se refiere con vigas de cimentación. Zapata corrida. Zapata corrida es, tenemos
Ahí hace el muro de sótano y tenemos una zapata en ahí, ¿no? Una zapata. Entonces, zapata corrida a lo largo del muro, zapata corrida. A eso se refiere con zapata corrida, ¿no? Me pregunta si va a tener vuelo a la derecha, vuelo a la izquierda y en ambos sentidos, ¿no? En este caso. Apeo. Si vamos a realizar piscinas o tanques elevados, como vamos a ver si tenemos tanque elevado. Ahí. Si vamos a realizar este muro, que es de hormigón armado, entonces a este le pertenecería lo que es apeo, ¿no? Apeo. O si van a hacer una piscina, sería apeo. Entonces, en este caso, este es un muro de hormigón armado, le pertenecería a apeo, ¿no? Apoyo. Entonces, en nuestro caso no, va a ser una viga apoyada sobre el muro de sótano, apoyada sobre una viga de cimentación, ¿no? Y me pregunta, en nuestro caso vamos a hacer losas de cimentación con vigas de cimentación o plateas de fundación con vigas de cimentación, ¿no? Esta tipología. Entonces el muro de sótano también se va a apoyar sobre esas vigas. Entonces, viga de cimentación. Me pregunta la altura de esa viga de cimentación. Si bien se va a apoyar, tenemos ahí el sótano, tenemos la viga. Entonces, el programa me pregunta, ¿cuál va a ser la altura? Canto me pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser la altura de esa viga de cimentación? Ahí, de esa viga de cimentación, ¿no? ¿Cuál va a ser la altura? Vamos a colocar los estribos. Ahí, ¿no? ¿Cuál va a ser la altura? A eso se refiere canto. Me pregunta también, ¿vuelo a la derecha o a la izquierda? Entonces me está preguntando esta distancia, ¿no? Este pequeño exceso, si va a ser, en este caso, si esto es izquierda y este es derecha, entonces, ¿cuánto es en el lado derecho? Este pequeño, ¿no? Este pequeño incremento en metros, este adicional, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Nosotros vamos a colocar en este caso 0, ¿no? 0. Aún no vamos a modificar. ¿Por qué? Porque es un poquito complicado alinear el muro de sótano. Podríamos colocar, pero en este caso no. Altura. Me pregunta la altura. Entonces vamos a tomar nosotros de referencia el plano arquitectónico. Vamos a tomar las vigas radiales son de 80 centímetros la altura. Entonces le voy a decir 80. Es el ideal, aún no conocemos, vamos a trabajar con 80, ¿no? ¿Quién me define las cortantes, ¿no? Las cortantes, las dimensiones. Vamos a hacer una verificación, también conocer, ¿no? Sus dimensiones. En este caso 0.80. 0.80. Me pregunta el esfuerzo admisible del suelo. Dijimos vamos a trabajar con un suelo malo de 1. Esto es 1.25 según la norma peruana y según la norma boliviana. El módulo de balasto, los resortes, en este caso vamos a tomar de 1000. 1000, ¿no? Este es el módulo de balasto. Aceptar. Aceptar. Y entonces procedemos. Le damos clic izquierdo en un extremo. Clic izquierdo en el. Si podemos ver, no estamos en forma perpendicular. Le voy a dar en ortogonal. Ahora sí puedo moverme solo a 90 grados, ¿no? A 90 grados. Le damos clic izquierdo en un extremo y clic izquierdo en otro extremo. Entonces hemos dibujado ese muro. Ahí ese muro, nuevamente, clic izquierdo en un extremo, clic izquierdo en otro extremo. Tenemos una consulta, dice, Inge, ¿el módulo de balasto es vertical o horizontal? Es vertical, ingeniero, ¿no? Es vertical. Sí, el ETAPS, el SAP toma, ¿no? Los dos horizontales y la vertical, ¿no? En este caso, vertical, para verificar los asentamientos. Clic izquierdo en un extremo, clic izquierdo en el otro extremo. Ortogonal, ¿no? Aquí fuimos a ortogonal. Eso es para trabajar en 90 grados, ¿no? Aquí tenemos una pequeña entrada. Si vamos al modelo Revit, tenemos una pequeña entrada, ¿no? No hay muro en este punto, no hay muro de hormigón. Es vacío. Entonces le vamos a dar en SIPCAD de la columna. Clic izquierdo en la columna
clic izquierdo en el otro extremo. Ahí. Clic izquierdo en la columna y clic izquierdo en la parte inferior. Entonces hemos dibujado. Pero si podemos apreciar, no está ajustado a la plantilla. El color café es nuestro muro y la plantilla es de color verde. Entonces, para ajustar, vamos a hacer dos pasos. Paso 1, el imán, captura de plantillas. En este caso, para los muros más cercanos, sea muro de ascensor, sótano, ¿no? o cualquier muro de hormigón armado más cercano, no el más práctico, más cercano. Aceptar. ¿Qué me va a hacer más cercano? Me va a reconocer la plantilla, ¿no? La línea de la plantilla. Paso 1, más cercano. Paso 2, muros, ajustar. Entonces, ya una vez realizados los dos pasos, ahí podemos ver, me reconoce, ¿no? Me reconoce. Y le damos clic izquierdo. Entonces, se ha ajustado al milímetro como está en la plantilla arquitectónica, ¿no? Ahí tenemos al milímetro. ¿No? Y así se tiene que modelar, ¿no? Al milímetro la escalera, la columna, la viga, ¿no? Entonces, clic izquierdo. El muro, en la parte inferior, clic izquierdo. Tenemos clic izquierdo. Y clic izquierdo. Entonces, ahí tenemos el muro de sótano. Vamos a borrar esos pequeños excesos. Vamos a apagar la plantilla para visualizar un poquito mejor. Plantillas. Editar vistas. Vamos a apagar, aceptar. Entonces ahí podemos visualizar el muro de sótano y las columnas. Vamos a borrar este exceso. Entonces para ello vamos a muros, borrar. Seleccionamos y me pregunta, borrar muro completo. Lo que va a realizar es IPCADES, va a borrar todo en su longitud, ¿no? Yo no deseo borrar todo en su longitud, solo deseo borrar este trozo. Entonces, borrar trozo. Me borra solo el exceso, si no lo va a borrar en toda su longitud. Seleccionamos, borrar trozo. Seleccionamos, borrar trozo. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí? Borrar trozo, ¿no? El mismo procedimiento, ¿ya? Una vez borrado todos los excesos y tendríamos ahí el muro de sótano. Vista en 3D. Y tenemos nuestro muro de sótano. Y tenemos la viga radier igual, ¿no? Hay viga radier. Entonces, bien, vamos a continuar dibujando la viga radier, ¿no? Ya tenemos ahí el muro de sótano. Entonces, vamos a continuar dibujando la viga radier. Para ello tenemos varias tipologías de losas, de fundación o plateas de fundación o losa radier. Tenemos ahí, ¿no? Que esta es un poquito antieconómica, ¿no? Debido a que al punzonamiento, al realizar el mismo espesor, no vamos a tener por el punzonamiento, prácticamente esta altura va a rondar para este edificio por los 60 centímetros, ¿no? Más o menos por los 60, cuando yo podría haber colocado solo 25 centímetros. En hormigón es bastante la diferencia. Entonces, para optimizar lo que podemos realizar, esto sería más o menos algo similar a esto, ¿no? Todo constante, ¿no? Parrilla superior, parrilla inferior. También hay otro, en este caso, tenemos estas con abacos. Entonces aquí podemos uniformizar tal vez ya un poquito, ¿no? Justo en la parte central podemos colocar abacos, ¿no? Para evitar ese punzonamiento, ¿no? Para que perfore la losa, ¿no? Para evitar que perfore la losa. Entonces ahí podemos colocar mayor espesor, aquí colocar los 25 que estamos asumiendo espesor mínimo. Aún no conocemos, pero, ¿no? Entonces podríamos colocar, podríamos economizar con esta a diferencia de la anterior, de esta otra, ¿no? Losa de fundación. Es una manera. Hay bastantes tipologías de losa de fundación. Esta sería otra tipología, ¿no? Viga radier y losa radier. Estas vigas me ayudan a lo que es bastante al punzonamiento. Al punzonamiento absorben cortante y nos ayuda bastante a lo que es el punzonamiento. Entonces vamos a realizar nosotros con esta tipología
con vigas de Ardiostre. Además, rigidiza, empotra la columna, ¿no? Ahí lo empotra a diferencia de las otras. Entonces, ¿qué nos dice la? Y esto va a rigidizar a la columna. ¿Quién trabaja sismo? La columna, ¿no? Entonces, la columna, muro, ¿no? Esos son los que sufren más. Entonces, vamos a rigidizar. Vamos a colocar las vigas de fundación. Para ello, vamos a ir a vigas, entrar, activamos la plantilla. Activamos la plantilla, subsuelo, ¿no? Ahí tenemos de color rojo nuestras vigas de fundación, ¿no? Es plantilla, entonces le damos en vigas, entrar viga. Esto es por primera vez, me está saliendo esta pantallita, blanco, porque recién he instalado, ¿no? El día de ayer el CPK, ¿no? Entonces, ahora sí, si entramos nuevamente ya no me va a aparecer. Vigas, entrar viga, ¿no? Ya no me aparece esa pantalla, solo es por solo una sola vez los aparece, ¿no? Cuando recién instalan el programa. Vigas de cimentación, ¿no? Ahí tenemos vigas planas, en este caso vigas peraltadas, o sea, aquellas vigas descolgadas o peraltadas, ¿no? Estos tienen el mismo espesor que la losa, ¿no? Vigas peraltadas, tenemos las vigas de cimentación, es la que tenemos en la imagen, vigas de cimentación. Entonces le vamos a dar en vigas de cimentación ancho. ¿Cuál es el ancho mínimo de una viga de fundación? El ancho mínimo. Entonces el ancho mínimo es al lado menor de la columna. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Cancelar. Entonces el ancho mínimo de una viga radial es, si esta es la columna, por ejemplo, a ver, vamos a hacer esta es la columna. Entonces, ¿cuál debería ser ahí tenemos mi columna. Entonces, esto está mal, ¿no? Está mal, ¿por qué? Porque tenemos aquí, esta columna no está pisando la viga, estas columnas, tiene que pisar completamente la columna, porque son cargas bastante fuertes que le están llegando de la superestructura a la viga radial, ¿no? Entonces no puede llegar ahí de esta manera, tiene que pisar completamente la viga radial. Entonces, si este fuera mi columna, el ancho mínimo de la viga radial debería ser el ancho de la columna, ahí. Ese es el ancho mínimo de una viga radial, ¿no? Ahí, el ancho, el lado. La idea es que la columna pise completamente la viga radial. Si no, hay que seguir incrementando la viga radial, ¿no? Aquí no tenemos ningún problema en el otro sentido. Entonces, ese sería el ancho mínimo para la viga radial, ¿no? En este caso vamos a trabajar, mi columna es de 30, mi columna es de 30, y el ancho de la viga radial, ahí tenemos la columna, es de 40. Entonces cumplimos, ¿no? Con el ancho mínimo. La altura es 80, pero ¿quién me define la altura? Entonces, la altura vamos a hacer según la normativa A6. Si bien soporta acortante, ayuda a punzonamiento, pero ¿cuánto es lo máximo que puede soportar acortante según la A6? Para ello vamos a hacer unos cálculos manuales. Creo que tenemos en otra hoja, ¿no? En este caso. Vamos a hacer unos cálculos manuales y entonces ahí vamos a verificar si realmente esa es la altura, ¿no? En este caso, ¿no? Vamos a partir de algo, en este caso de 40 por 80. Por lo menos cumplimos, ¿no? El ancho mínimo. 40 por 80. Entonces le decimos al programa vigas, entrar viga de cimentación. ¿De cuánto? El ancho mínimo es el ancho de la columna, ¿no? No puede ser menos que la columna, ¿no? 40. Tal vez podría colocar 30 también, ¿no? 30. En este caso, pero ¿qué sucede? Por ahí esa columna no es la ideal, voy a tener que incrementar la columna, pues voy a tener que incrementar nuevamente la viga, ¿no? Voy a iniciar con 40 por 80. Me dice, el esfuerzo admisible, estamos trabajando con 1 para este proyecto. 1.25, coeficiente de balasto 1000. Aceptar. Y
ahí, ¿no? Y empezamos a dibujar, pero me reconoce la anterior configuración, ¿no? En este caso voy a quitar el imán. Captura de plantillas, desactivamos. Aceptar. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Para dibujar vigas, desactiven el imán, ¿no? Desactiven el imán. Entonces, clic izquierdo en la columna y clic izquierdo en la otra columna. De esa manera hemos dibujado, si pueden visualizar, la viga radier, ¿no? 40 por 80. Puedo dibujar uno por uno o podría dibujar de forma corrida. Por ejemplo, uno por uno sería ahí, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, ¿no? De columna a columna. O podría dejar clic izquierdo y clic izquierdo en el otro extremo, ¿no? Me pregunta, losa. Entonces me está preguntando qué tipo de losa le vas a colocar, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Entonces de esa manera dibujamos, ¿no? De forma rápida lo podemos realizar clic izquierdo en un extremo, clic izquierdo en el otro extremo, ¿no? Al milímetro de la plantilla. Clic izquierdo. Pasamos al siguiente pórtico, clic izquierdo. No podemos dibujar uno por uno, ahí, ¿no? Uno por uno. O podemos dibujar de forma corrida. Hemos dibujado los horizontales. Ahora vamos a dibujar los pórticos verticales. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bueno, dice, diseñamos esos muros con Extrude Shear Wall. Aquí no hay necesidad, sí, antes no se utilizaba, ¿no? El Extrude Shear Wall. Hace algunos años ya se implementó esa, antes todo era CPK, ¿no? Ascensor, muro de sótano, entonces no hay necesidad, ¿no? Aunque sí, si deseas ver los esfuerzos, podrías realizar, ¿no? Dije, ¿cómo llegó a las dimensiones de la viga radier? ¿No? Repito, la viga radier, el ancho mínimo de una viga radier, ahí tenemos. Este es el ancho mínimo de una viga radier. ¿Qué nos dice? La dimensión mínima de la columna, la viga radier, la base, es la dimensión mínima de una columna, ¿no? La dimensión mínima de la columna principal, que se apoya sobre la viga radier. O sea, que si tenemos en este caso, esta fuera mi columna, ahí tenemos, esa es mi columna. Entonces el ancho mínimo de la viga radier es el ancho de la columna. La idea es que la columna pise por completo esa viga radier. No puede pisar al terreno, tiene que pisar la viga radier. Entonces ese es el ancho mínimo. El ancho mínimo es el lado mínimo del color, de la columna, ¿no? Ahí tenemos. A eso se refiere. Y la altura sí he asumido una altura, podría predimensionar, en mi caso he asumido 80 centímetros. Entonces, va a soportar una cortante esta. Entonces, en función a la normativa, esto vamos a hacer en función a la normativa ACI. Estoy asumiendo 80, ¿no? No sé si es la ideal, será más, será menos, en este caso aún no lo conocemos, ¿no? Pero estamos partiendo de algo. Bien, continuamos modelando. Y si no, eso sería la altura. La altura lo vamos a modificar. A ver, creo que tengo la CI. A ver, permítanme un momento revisar. No lo tengo aquí, está en la otra plantilla. Sí, vamos a realizar, pero lo vamos a realizar según la CI. Dice, ¿qué metodología CIPE utiliza para evaluar los esfuerzos de cimentación? Mayorando, ¿no? Mayorando las cargas, minorando las resistencias. Bien, vamos a continuar. Es amplio, ¿no? Lo que vamos a ver, si no, no vamos a terminar. Entonces, continuamos dibujando. ¿Cómo dibujamos una viga radier? Entonces, viga, nuevamente, entrar viga, seleccionamos la tipología, viga radier, ¿no? Ahí. Y le damos en aceptar, 40 por 80. Voy a dibujar clic izquierdo en la columna, clic izquierdo en el otro extremo, ¿no? Clic izquierdo en la columna, clic izquierdo en la parte inferior. Clic izquierdo en la columna, clic en la columna, en la parte inferior. Y ahí, ¿no? Vamos dibujando rápidamente. Entonces ya hemos dibujado las vigas radier. Pero si visualizamos, aquí no se ha ajustado a la plantilla. No se ha ajustado a la plantilla esta viga radier.
Entonces entramos en vigas, ajustar y damos clic en la parte superior de la viga, ¿no? Quiero ajustar en la parte superior. Entonces se ha ajustado, ¿no? Y podemos visualizar. ¿Qué sucede si le damos en un solo extremo? Se ajusta solo ese extremo de la viga. El otro extremo, ahí, ¿no? Para realizar de forma más rápida en la parte central. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, ¿no? Entonces hemos ajustado. Y podemos apagar la plantilla. Editar vistas, apagamos y tendríamos ahí, ¿no? Si podemos visualizar, nos falta una viga en la entrada y nos falta prolongar al muro de sótano. Tenemos, dice, en situaciones de sismo es de consideración muy baja y no tenemos la losa de fundación, sino zapatas. Colocaríamos allí las vigas de atado o vigas de equilibrio. Las vigas de equilibrio se colocan, a ver, vamos a ir a una imagen. Cuando tenemos excentricidad, ¿no? Cuando tenemos vigas de cimentación, ahí, ¿no? Cuando tenemos excentricidad en zapatas medianeras o esquineras, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una excentricidad, o sea, la fuerza de la columna no le está llegando en el centro, tenemos una pequeña excentricidad o distancia entre ambos, entre el centro de la zapata y centro. En ese caso sí se coloca esta viga de equilibrio, ¿no? Sí, pero podríamos colocar unas vigas de ardiostre. A ver, vamos a ir a una, para lo que es sismo, por ejemplo, como esto, ¿no? Si bien en sismo trabaja, esta es una viga de ardiostre, si bien el sismo, el que va a trabajar a sismo van a ser más solicitadas, van a ser las columnas, entonces para rigidizar a esa columna sí, se debe colocar en ambas direcciones estas vigas de ardiostre, estimado, para lo que es sismo, en el caso de que sea zapatas, ¿no? Esto rigidiza bastante a las columnas. Bien, vamos a continuar. Esto lo vamos a prolongar hasta el muro de sótano. Vigas, prolongar viga, clic, una cierta longitud, en este caso no deseo una cierta longitud, ¿no? Deseo, en este caso, aceptar. Clic izquierdo, no deseo una cierta longitud, ¿no? Entonces podría extenderme hasta donde uno desea, ¿no? Ahí. En este caso solo hasta el muro. Clic izquierdo en la viga, clic izquierdo en el muro. Clic izquierdo en la viga, en el muro. En la viga, en el muro, ¿no? Ahí. Mismo proceso. Entonces ahí tenemos las vigas. Aquí vamos a dibujar una viga en la parte de la entrada. Entonces para ello ingresamos a vigas, entrar viga. Por defecto está con la última configuración. Clic izquierdo, clic izquierdo. Entonces, ¿qué podemos verificar? Que no está alineado el muro con la viga radial. Entonces, vamos a alinearlo. Vigas, ajustar, y le damos clic izquierdo, ¿no? Ahí se ha ajustado, ahora sí, está alineado, ¿no? Y me está preguntando el programa, ¿qué tipología de losa le vamos a colocar? Un signo de interrogación, ¿no? Interrogación. Entonces, si vamos a una vista en 3D, vamos a ir a una vista en 3D, ¿no? Ahí tenemos. Aún no tenemos losa. Es un tema visual nomás, no tenemos losa. Lo que sí tenemos es muro, columna, viga. Viga. Entonces, lo que vamos a realizar es, esto no puede construirse de esta manera, ¿no? Ahí. ¿Qué podemos visualizar aquí? Este ancho es de ¿cuánto? De 40 centímetros. Y este ancho es de 20 centímetros. Se ha generado de forma automática. El espesor, si mi muro era de 20, este ancho también de esta viguita es de 20. Entonces vamos a modificar ese ancho. Lo vamos a colocar 40 para que sea más constructivo, ¿no? Todo el edificio va a ser con un ancho de 40 centímetros, ¿no? Ahí. Vamos a realizar esa pequeña edición, ¿no? Claramente se puede apreciar que no tiene el mismo ancho, ¿no? De esta viga radial respecto de la otra. Para ello entramos en muros, editar,
seleccionamos el muro y en editar. Entonces me pregunta, a la izquierda, ahora sí me pregunta, ¿no? Si quieres incrementar al lado izquierdo o al lado derecho. Vamos a verificar en este caso al lado derecho. 0.2. Como el ancho del muro es 20 centímetros más 20 centímetros, vamos a tener el ancho de los 40 centímetros de la viga radial, ¿no? 0.20. Aceptar, aceptar. Entonces se puede visualizar claramente que se ha incrementado de forma correcta, ¿no? Ahí. ¿Cómo sería de forma incorrecta? Vamos a realizar, ¿no? Seleccionamos, editar. En este caso deseo en el lado derecho, en el lado derecho voy a hacer algo que no es correcto. 0.2. Aceptar, aceptar. Entonces vamos a ir a una vista en 3D. Y tendríamos ahí, ¿no? Por ejemplo, yo tengo tal vez el terreno del propietario, ¿no? De al lado. Entonces no puedo pasarme por terreno, no podría pasarme, ¿no? Entonces, no debería ser, ¿no? En el otro sí, hemos incrementado de forma correcta, ¿no? Ahí podemos visualizar, ¿no? Tiene el mismo ancho. Si bien ha incrementado, pero hemos incrementado en la parte exterior, ¿no? Y no podemos pasar por bajo tierra al vecino. Entonces, vamos a editar esto, ¿no? Vamos a editar. Seleccionamos, entramos en muros, editar, seleccionamos y en editar. Donde encontramos este pequeño lápiz es editar, ¿no? Editar. En este caso, 0 y en el sentido contrario, en izquierdo, 0.2. Aceptar, aceptar. Muros, editar y el mismo procedimiento, ¿no? 0.2. 0.2. Aquí sería en este caso editar 0.2 al lado derecho. Aceptar. Izquierdo, derecho. En este caso, derecho. Editar 0.2. Aceptar. Aceptar. Entonces vamos a ir a una vista en 3D y tendríamos ahí, ¿no? Ahora sí. Tiene el mismo espesor, ¿no? Las vigas radial del muro de sótano. Estamos realizando algo muy similar a... Vamos a ir a ver, en este caso para podernos ubicar un poquito mejor. Esto, ¿no? Esto es una losa radial, es lo que estamos realizando. Losa radial, viga radial, muro de sótano. Entonces, bajo el muro de sótano tenemos que la viga radial, ¿no? Ahí claramente se puede apreciar, no tan claramente, pero sí, este es el muro de sótano y este es el ancho de la viga radial, ¿no? Entonces ahí se puede ver que no es el mismo espesor, ¿no? Muro de sótano, ancho de viga radial. Entonces eso es lo que estamos realizando, ¿no? Bien, me pregunta, aún no tenemos losas, entonces vamos a colocar la losa, ¿no? Para ello vamos a ir a losa, me está preguntando. Paños, ¿alguna consulta o duda hasta aquí? Bien, no creo que no tenemos dudas. Bien, vamos a continuar. Para ello, me pregunta, ¿qué tipología de losa le vas a colocar? En este caso, losas es paños, ¿no? Paños. Gestión, paños. Vamos a cerrar. Esto es porque recién he instalado el programa. Ahora sí. Entrar paño, entrar losa. Y me pregunta, ¿qué tipología de losa? Tenemos las losas de viguetas, tenemos las losas vaciadas in situ, tenemos las placas aligeradas, losas mixtas, aquellas, ¿no?, con encofrado de calamina, las losas reticulares, también tenemos reticulares con casetón perdido, con casetones recuperables, losas macizas. En este caso, ¿qué tipología de losas? Losas apoyadas en el terreno. Entonces, ¿cuánto es el espesor mínimo de una losa apoyada en el terreno, ¿no?
la placa, ¿cuál sería el espesor recomendable Inge? También lo coloca del módulo de balasto. Sí, justo estamos colocando eso, ¿no? La pregunta a su consulta, ingeniero, ¿no? ¿Cuánto es el espesor mínimo de la losa radier? Entonces, ¿qué nos dice la ACI respecto a este punto? Entonces, dijimos 25 centímetros, ¿no? 25 centímetros, ¿no? Pero no conocemos, el que me va a definir la dimensión de la columna, viga, muro, las dimensiones reales son las solicitaciones. En este caso vamos a partir del mínimo, 25 centímetros. El estudio de suelos, esto lo calculamos mediante un estudio de suelos, la resistencia del suelo 1, esto sería 1.25 a sismo, módulo de balasto, estamos tomando 1000, paralelos a una viga. Aceptar, le damos clic en la losa y clic en la viga. Entonces me dice, ahí no, clic en la losa, clic. Me pregunta, clic en la losa paralelo a una viga, entonces clic en la viga, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Bien. De esa manera podemos dibujar uno por uno o podemos dibujar de una forma rápida con la herramienta. Tenemos una consulta, dice, buenas noches, ¿cómo hago para obtener el programa? ¿No? Eso al final se le va a dar pase al encargado y él va a notificar, ¿no? Cómo instalar. Ahí pueden realizar sus consultas, ¿no? Sobre los materiales, sobre el programa, ¿no? Bien. Vamos a continuar. Entonces, para no estar realizando uno por uno, tenemos la herramienta de copiar paños que tenemos en los accesos directos o tenemos, ¿no? Prácticamente esta pantallita. Estos son accesos directos. Esto es la pantalla principal, ¿no? Ahí. No siempre esto a veces, no siempre suele, ¿no? Estar ahí. Entonces nosotros vamos a trabajar desde la pantalla principal, ¿no? Desde el acceso principal. Copiar paños. Seleccionamos. ¿Qué quieres copiar? Me pregunta. En este caso quiero copiar todo, la dirección, todo, ¿no? Aceptar. Seleccionamos y lo ha copiado a todo, ¿no? Para no estar realizando uno por uno. Y podemos ir a visualizar en una vista en 3D. O podemos ir a grupos. Ahí tenemos vista en 3D y vista por plantas. En este caso yo deseo por plantas. ¿Desde qué nivel? Desde el subsuelo hasta el primer piso. Aceptar. Entonces ahí tenemos desde el subsuelo hasta el primer piso, ¿no? Y así podemos en este caso ¿no? Visualizar en el nivel que desee, ¿no? Desde el subsuelo hasta el segundo piso, hasta el tercer piso. En mi caso solo hasta planta baja, ¿no? Subsuelo, planta baja. Y ahí tenemos, ¿no? Tenemos las columnas, la viga radier, la losa radier, el muro de sótano, ¿no? Y es lo que tenemos en el modelo, ¿no? Ahí en el modelo Revit. ¿Qué nos faltaría? Lo que nos falta en este caso es el ascensor, ¿no? Bien, vamos a volver al CIPE. Ya tenemos, ¿no? Modelado. Para ello, para dibujar el ascensor, tenemos un espacio vacío en este punto. Un espacio vacío. Vamos a borrar la losa, porque aquí tenemos justo lo que es el ascensor, ¿no? El ascensor. Tenemos una consulta, dice Inge, en el modelo veremos las rampas de parqueo, lo vamos a realizar, ¿no? A pedido del ingeniero, vamos a realizar rampas igual, ¿no? Y eso se hace con vigas inclinadas, ¿no? Con 3 puntos, ¿no? Con 3 puntos. A ver. ¿No? Vamos a salir, sí, lo vamos a hacer rampas, ingeniero, eso lo vamos a realizar mediante forjados inclinados, ¿no? Ahí, forjados inclinados, ¿no? Bien, para ello, aunque este modelo, vamos a hacer un ejemplo, porque este proyecto no contempla lo que es el rampas, pero vamos a hacer un ejemplo. Vamos a dibujar el ascensor. Vamos a borrar la losa. Borrar paño, me dice, borrar losa. Seleccionamos y vamos a borrar. Y activamos la plantilla, ¿no? La plantilla. Editar vistas, subsuelo. Y ahí tenemos el ascensor. Si podemos visualizar, este es el ascensor. Este es el ascensor. Ese es el ascensor. Entonces, para ello vamos a ingresar, ¿cuánto es el espesor mínimo del ascensor? Tenemos muchas imágenes cargadas, aquí voy a borrar un momento.
Permítanme borrar un momento. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Nosotros vamos a realizar no esta tipología de ascensor. Esto, si bien se lo puede realizar, no son recomendables para sismo, ¿no? Porque ¿quiénes van a soportar las fuerzas cortantes? Los muros de hormigón armado y las columnas, ¿no? No son recomendables esto. Con esto a veces no se cumple derivas, ¿no? Para sismo, los recomendables son muros de corte y estos son muros de corte también, ¿no? Entonces, este ascensor sería recomendable para un tema de diseño sismo resistente, ¿no? Con muros de hormigón armado. Entonces, eso es lo que vamos a realizar, ¿no? Nosotros. Que nos recomienda, no está en la norma peruana, no está en la norma boliviana, en la norma venezolana, ¿no? Tenemos eso ahí recomienda. Pero también se lo puede hacer ese análisis, ¿no? En los software, ETAP, SAP, ¿no? Rápidamente ese análisis, ¿no? Entonces, muro de hormigón armado. Muros, entrar, muro, la primera opción, muro de hormigón armado. Me pregunta, ¿desde qué nivel? En este caso va a ir desde la base del ascensor, ¿no? Desde el nivel más bajo, base del ascensor, hasta el último nivel, azotea, ¿no? Desde la base del ascensor hasta la azotea. Me pregunta, ¿cuánto es el espesor hasta ese muro de corte? Entonces, ¿qué nos dice la normativa, en este caso, ACI? En este caso vamos a ir a la altura más desfavorable. 3.8, 288, 288, 288. 3.8. Entonces, esta altura sobre 25. Ese 25. ¿Qué más me dice el programa? Me dice, si es en planta, si tienes el ascensor en planta, este es mi ancho del ascensor. Me dice 3.8 sobre 25. Eso sería el espesor del muro del ascensor. El espesor. Me dice también, a esto lo vamos a llamar L1 y a esto lo vamos a llamar L2. Entonces, el espesor del ascensor es el mayor, este lo vamos a llamar espesor 1, esto es espesor 3. Espesor 3. Entonces, espesor 1 va a ser igual a longitud 1, este ancho, L1 sobre 25. Espesor 2 sería L2, el ancho del ascensor en planta, ¿no? Este es en planta. L2 sobre 25. Y la altura sobre 25. Entonces elegimos el mayor de los tres. En este caso, con seguridad va a predominar la altura, ¿no? 3.8. Entonces, ¿cuánto sería eso? 3.8 dividido 25. Vamos a ir al programa 0.10 y 0.10, 20 centímetros, ¿no? ¿O qué nos dice el ingeniero, en este caso, Grandi, respecto a ese punto? Ahí vamos ahí, ¿no? Soy un ingeniero con bastante experiencia, ¿no? Siempre es el que está rompiendo, ¿no? A veces rompe récords aquí en Bolivia, ¿no? El coliseo más grande, en los edificios más altos, grandes, en este caso, ¿no? El autor de la Guía Sísmica 2018 de Bolivia. Entonces él nos dice para lo que es el ascensor, ¿no? Una recomendación. Ahí. Su espesor mínimo, nosotros, ¿cuánto hemos sacado el espesor mínimo? 20. Él nos dice 20 también, ¿no? 20. Eso aproximadamente hasta ¿cuántos pisos? 15 pisos. ¿El nuestro cuántos pisos es? 8 pisos, ¿no? 8 pisos. Entonces, estamos en ese rango, ¿no? Si vas a realizar hasta 25 pisos, puedes utilizar muros de corte de 25. Hasta 35 pisos, que es lo máximo que se realiza aquí en Bolivia, son recomendaciones, ¿no? Esto no hay en normativas, ¿no? 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros. Nuestro caso es 8 pisos, ¿no? Con 20 centímetros estamos bien. Entonces le colocamos 20 centímetros. Aceptar. ¿No? Aceptar, ¿no? 20 centímetros, aceptar. Y vamos a empezar a dibujar, ¿no? Tal cual hemos dibujado el muro de sótano. Clic izquierdo, clic izquierdo. Clic izquierdo, clic izquierdo. Clic izquierdo, clic izquierdo. ¿Alguna consulta o duda? Hasta aquí tenemos una consulta, dice
pero podría bajar el espesor de los muros en los pisos superiores. No es recomendable, ingeniero, ¿no? Sí, en los muros de corte, continuar. Entonces, aquí. Aquí tenemos una pequeña entrada del ascensor. Una pequeña entrada, si podemos visualizar bueno, se ha colgado, ¿no? El muro, el muro está yendo, vamos a dibujarlo para entender un poquito mejor. Ahí, el muro, ¿no? Ahí. Entonces tenemos que colocar nosotros un límite en este punto. Un límite aquí, ¿no? Y ese límite, si no, ese límite. Entonces, para ese límite le vamos a colocar en vigas, entramos en vigas, entrar viga, primera opción, y tenemos suncho no estructural, o límite, me dice, ¿no? Límite. En este caso no tiene dimensión, no tiene ancho ni base. ¿Para qué me sirve esta herramienta? Solo para colocar ese límite. Aceptar. No me reconoce, activamos el imán. Podemos darle en este caso en intersección o extremo. Aprobaremos extremo. La idea es que reconozca. Aceptar. No, ahí sí, nos está reconociendo. Y el clic izquierdo. Entonces le hemos colocado ese límite porque mi muro de sótano, muro de ascensor va a ir hasta ese punto. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. O podemos visualizar. Vamos a apagar para visualizar. Vamos a apagar la plantilla para ver si realmente se ha dibujado ese límite, ¿no? Ahí tenemos ese límite. Entonces, eso solo me sirve para, porque aquí tenemos la entrada, ¿no? Para colocar ese límite y ahí dibujar el muro, ¿no? Activamos la plantilla. Entonces, bien, continuamos dibujando el muro de ascensor. Muros, entrar, muro. La primera opción, muro de hormigón armado. Y aceptar. Clic izquierdo, clic izquierdo. ¿No? Clic izquierdo, clic izquierdo. Entonces, hemos dibujado el muro del ascensor, ¿no? Pero no está alineado. Aquí prácticamente se puede ver, pareciera, ¿no? A simple vista que está alineado, ¿no? Pero si le damos un zoom, nos acercamos, ¿no? No está dibujado, ¿no? Acorde a lo que se requiere. Entonces, ¿qué dijimos para alinear? Dos pasos. Paso 1, la plantilla más cercana, ¿no? Más cercana. Paso 2, muros, ajustar. Y le damos clic izquierdo. Entonces yo deseo ajustar, ahí no, se ha ajustado. Nuevamente, aquí pareciera que está bien. Antes, vamos a borrar estas pequeñas vigas que solo eran para límite, ya lo hemos dibujado antes de ajustar, lo voy a borrar. Tenemos borrar, ¿no? Vigas, borrar. Seleccionamos, ahí, ¿no? Entonces, selección, ¿no? Bien, continuamos. Muros, ajustar y clic en la línea, ¿no? En el plano arquitectónico. Entonces se ha ajustado al milímetro, ¿no? Ahí, al milímetro. Clic izquierdo. Tenemos en la parte inferior, ¿no? A simple vista pareciera que está bien, ¿no? Pero si nos acercamos, no, hay un desfase, ¿no? Un desfase. Clic izquierdo. Entonces ahí vamos dibujando. Y tenemos en este caso la clic izquierdo. Bueno, este no me permite, ¿no? No me permite. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la solución cuando no me permite? La solución es borrar y dibujar nuevamente. Muros, borrar. Vamos a borrar. Borrar muro completo, en toda su longitud. ¿No? Entonces ahí lo tenemos. Nuevamente vamos a dibujar. Muros, entrar muro, desde este extremo, muro de hormigón armado. Aceptar. Desde este extremo hasta este otro extremo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Y lo vamos a ajustar. Muros, ajustar.
Y ahora sí me permite, ¿no? La solución en el caso de que no, a veces no permite, ¿no? En ese caso, borrar y volver a dibujar. Ahí tenemos. Podemos apagar la plantilla. Aceptar. Entonces, vamos a borrar los pequeños excesos que tenemos. Muros, borrar. Seleccionamos borrar trozo. Seleccionamos borrar trozo, ¿no? Y el mismo procedimiento. ¿Alguna consulta o duda hasta aquí? Ahí tenemos, ¿no? Tenemos una consulta, dice, buenas noches, ¿hay algún problema si trabajo con el CIPK 2017? No, no hay ningún problema, ingeniero. Todo ok, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Puede trabajar ese seguimiento con los videos, con las plantillas que se les ha pasado en la 2017. No, no hay mucha diferencia. Yo manejo el CIPK 2018, 17, poquito pesado. No hay ningún problema, ingeniero, puede trabajar. Yo trabajo con la 2022 igual, ¿no? 22, este es original el programa, ¿no? 22H. Entonces, si tú sabes manejar el 2017, ingeniero, ¿no? 17, pues con seguridad sabes el 2023. Hay unas pequeñas, unos pequeñas, ¿no? Sí, en el tema de visibilidad, en el 3D, tiene una, ¿no? Es un poquito mejor el 2023, pero si tú sabes manejar el 2017, no vas a tener ningún problema en manejar el 2023, ¿no? La versión, ¿no? Sí, en las últimas versiones traen unos pequeños detalles, ¿no? La visibilidad más que todo, ¿no? En este caso, ¿no? Bien, vamos a continuar. Si vamos a una vista en 3D, vamos a una vista en 3D, ahí tenemos, ¿no? Tenemos eso, el ascensor, tenemos. Bien, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría lo que son, si podemos ver, todo esto está vacío, ¿no? Vacío. Nosotros nos faltaría dibujar lo que es este tanquecito, ese tanquecito, ¿no? Si vamos al Revit, bueno, ya no lo tenemos, ¿no? Se colgó el Revit, ¿no? Entonces, ese tanquecito en la parte inferior, esta es la losa radier, del nivel. Entonces, vamos a dibujar ese pequeño tanquecito. Para ello, vamos a situarnos en la base. Vamos con subir, podemos subir de nivel, bajar, podemos bajar de nivel. O ir grupos. Entonces, no con cualquiera de las tres herramientas, ir grupo. Me pregunta, ¿a qué nivel quieres ir? En este caso, a la base. Ahí, ¿no? En la base. Entonces, aquí vamos a dibujar ese pequeño murito que acabamos de ver en la imagen, ¿no? Todo es muro hormigón armado. Entonces, vamos a dibujar. Muro, muros, entrar, muro, la primera opción. Muro de hormigón armado. En este caso, ¿desde qué nivel? Desde la base hasta el subsuelo, ¿no? El nivel que deseamos dibujar. Y le damos en aceptar. Clic izquierdo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa si dibujamos mal? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Ahí, hemos dibujado mal. Introducción incorrecta, ¿no? Y claramente me dice. Entonces, es porque no, cuando no me aparece ese signo de interrogación, hemos dibujado mal, ¿no? Mal, es un poquito complicado aquí dibujar, ¿no? Nuevamente, muros, entrar muro, primera opción, muro de hormigón armado, aceptar. Clic izquierdo, clic izquierdo. Bueno, nuevamente hemos dibujado, ¿no? Un poquito complicado dibujar. Muro, entrar muro. Ay, nuevamente, ¿no? A ver. Muro, aceptar. No, la idea es que reconozca. Está un poquito pesado, es lo que sucede, ¿no? Entrar muro, aceptar. A ver. Nuevamente, pequeño error. Vale, permítame un momento, entrar muro, muro de hormigón armado. Hay que tener mucha precisión en este punto de la cajita.
Nuevamente, permítanme minimizar. Está un poquito pesado, es lo que sucede. Muro, entrar muro, aceptar. Poquito raro está esto. Está mal, ¿no? Muro, primera vez, ¿no? Que ya llevo bastantes años dictando este programa, nunca había tenido demorar tanto, ¿no? En esta vez, nuevamente. No sé si es el programa, que está pesadito. La idea es darle lo más, ¿no?, preciso en este punto y en el otro extremo. Podemos empezar del otro extremo. Entonces ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Cómo podemos verificar que hemos dibujado de forma correcta? Cuando me pregunta este signo de interrogación, ¿no? Ahí. Y bien, podemos subir al siguiente nivel. Me pregunta, ¿qué tipo de losa le vas a colocar? Esta losita va a estar apoyada en el terreno. Entonces le decimos, paños, gestión losas, más, ahí no, este va a estar apoyada en el terreno, entonces serían losas apoyadas en el terreno. Espesor 25 centímetros. Aceptar. Clic izquierdo en la losa, clic izquierdo en el muro. Entonces ahí tenemos. Subimos de nivel y tendríamos aquí, ¿no? Ahí. Entonces estamos en el subsuelo, en el subsuelo. Estamos en el subsuelo, o podríamos ir en niveles. ¿Cómo podemos verificar en qué nivel nos encontramos? Aquí en la parte inferior. Nivel 1, subsuelo, me dice. O también podríamos, ¿no? Ahí, nivel. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo le doy 2, planta baja, ¿no? Y el nivel en el que deseo situarme. Planta baja. Entonces, en la parte inferior tenemos planta baja, ¿no? Ese me indica en el nivel que me encuentro. En este caso voy a bajar hasta el subsuelo, ¿no? Bien, continuamos dibujando, en este caso, la, mm, vamos a activar, a ver, ¿qué nos faltaría? Activaremos un momento, subsuelo. Entonces, lo que me faltaría es, eh, aquí, esto lo podemos prolongar, ¿no? Esta es una viga radier. Entonces, vamos a prolongar la viga radier. Vigas, prolongar viga. Seleccionamos y prolongamos hasta el muro, ¿no? Ahí tenemos. ¿Qué más? Para ello, vamos a dibujar unas vigas. No está en el plano arquitectónico, nos faltaría aquí. Vamos a dibujar unas vigas aquí. ¿Para qué estas vigas? Van a ser unas vigas de apoyo para la escalera, ¿no? Porque el CIPECAD no calcula las escaleras si no tiene un apoyo. Entonces viene la escalera ahí, ¿no? La escalera. Vamos a colocar esta viga de arranque, ¿no? Si no, no va a calcular el programa las escaleras, ¿no? Así de sencillo. A pesar de que tú modeles, no va a calcular las escaleras. Para ello vamos a colocar esas vigas. Vamos a colocar unas viguitas aquí para que se pueda apoyar las escaleras, ¿no? Y ahí, ¿no? Ahí. Y también unas vigas, ¿no? Como se ve en el plano arquitectónico, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a realizar. Apagamos la plantilla y voy a dibujar. Vigas, entrar, viga. Seleccionamos viga radier. En este caso le voy a dar un espesor de 25, solo es para que se apoye la escalera, ¿no? 25 por 80. 1000. Aceptar. Entonces le voy a dibujar de la esquina, de aquí de la esquina. Si podemos visualizar, me reconoce el centro. En este caso es porque está activado por defecto centro. Podría cambiar a izquierdo. Entonces me reconoce la esquina de la columna, ¿no? Ahí la esquina de la columna. Y también me está reconociendo la esquina del ascensor. Entonces hemos dibujado esa viga radial, ¿no? Clic izquierdo,
Ahí, ¿no? ¿Qué sucede si colocamos derecho? Ah, me dibuja en la parte superior la viga. En este caso, continuamos con izquierdo. ¿No? Clic izquierdo, clic izquierdo. También dijimos que vamos a colocar unos muros en este sentido, ¿no? Ahí. Unas vigas. Vigas, entrar, viga. Bueno, en este caso centro. Centro. Cuando colocamos centro, me dibuja desde el centro de la columna, ¿no? Ahí, centro a centro de la columna. Centro a centro de la columna. Y esto lo vamos a prolongar para coincidir con el plano arquitectónico, ¿no? Ahí. Vamos a prolongar, ¿no? Ahí. Vamos a apagar para visualizar un poquito mejor. Vigas, prolongar, viga. Seleccionamos. Ahí. Y esto lo vamos a ajustar, ¿no? Si podemos visualizar, no está alineado con el muro del ascensor, ¿no? Para ello vamos a dar vigas, ajustar y damos clic en la parte superior. No me permite, ¿por qué? Porque está activado el imán. Esta es el imán, ¿no? Imán. Entonces vamos a apagar el imán. Ahora sí, nuevamente, vigas, ajustar, ahí, ¿no? Entonces ya tenemos ajustado la viga, alineada en el muro, ¿no? En el muro. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría dibujar losas en estos puntos. Estas pequeñas X que visualizamos aquí es, ahí significa que es vacío, ¿no? Vacío. Y en este punto tenemos lo que es la losa, losa radier. Entonces vamos a copiar. Copiamos, copiar paños, seleccionamos y le damos en este caso aceptar, ¿no? ¿Qué quieres copiar? Todo. Seleccionamos a todo. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo y ahí, ¿no? Y ya tendríamos y podemos visualizar en una vista en 3D. Grupos, vista por plantas, desde el subsuelo, desde la base del ascensor. ¿Hasta qué nivel? Hasta planta baja, ¿no? Los niveles que deseo visualizar. Entonces ahí tenemos, ¿no? La cajita del ascensor, ¿no? Y ahí tendríamos, ¿no? Tendríamos. Bien, hemos dibujado estas vigas, ¿para qué? Para el arranque de la escalera y por simetría, ¿no? Para que haya simetría en el otro lado, ¿no? En ambos extremos, ¿no? Si bien aquí no lo necesitamos, pero tiene que haber una simetría estructural. Bien, vamos a pasar a dibujar lo que son las vigas. ¿Y qué nos dice la normativa respecto de las vigas? ¿Cuál es la altura mínima y cuál es el ancho mínimo? Para ello vamos a... Entonces él me dice lo mismo. Para vigas de entrepiso, el ancho mínimo para diseño sismo resistente 25, mínimo. La altura de la viga a L sobre 10 menos 10 centímetros, ¿no? L tiene que estar en centímetros. Entonces reemplazando eso tenemos en la diapositiva, decimos, ¿no? Viga, entrar, viga. La primera opción, seleccionar viga actual. Entonces le damos vigas descolgadas, ¿no? Vigas descolgadas, más o menos son esas vigas peraltadas, vamos a ir y le decimos viga. ¿Cuánto es el ancho mínimo? Dijimos pasismo 25. Altura de, en este caso, de 55, 45, ¿no? 45 pasismo. Me pregunta, viga bajo forjado, o sea, el estribo no va a pasar a la losa. No es recomendable, perdemos inercia, en este caso el estribo pasa a la losa, o sea, más o menos una imagen como ¿no? Ahí tenemos el estribo de la viga, el estribo pasa por la losa, ¿no? Aquí tenemos la armadura base de la losa casetonada, entonces sí, pasa a la losa, ¿no? Se va a vaciar conjuntamente con la losa, ¿no? Ahí, los estribos, ¿no? Pasan a la losa. Entonces sí, no es recomendable, bueno, si bien lo tiene, para un análisis tal vez, ¿no? Ahí, apoyado, ¿no? En este caso no. Aceptar. Y seleccionamos, dibujamos. Bueno, nos encontramos en qué nivel, estamos en el subsuelo. Vamos a subir de nivel. Entonces aquí, en planta baja, aquí vamos a dibujar.
Seleccionamos y vamos dibujando, ¿no? De extremo a extremo. Clic izquierdo, clic izquierdo. Clic izquierdo, ¿no? De una manera muy rápida lo podemos dibujar. Clic izquierdo, clic izquierdo. Clic izquierdo y ahí, ¿no? Sucede, vamos dibujando. ¿Alguna consulta o duda hasta aquí? Bien, tenemos clic izquierdo, clic izquierdo. Vamos a prolongar esto, ¿no? Prolongar estas vigas. Vigas, prolongar, viga. Seleccionamos y prolongamos hasta el muro. Seleccionamos y hasta el muro. Y ahí, ¿no? Ya tendríamos dibujado las vigas. Bueno, aquí nos falta, ¿no? Vigas, prolongar, viga. No, en este caso, dibujar. Entrar, viga. Tenemos, ¿no? La última configuración por defecto. Seleccionamos y podemos dibujar de extremo a extremo, ¿no? De esa manera, de una manera muy rápida, ¿no? Y me pregunta el programa, ¿qué tipología? Aquí podemos ajustar, ¿no? Alinear un poquito. Vigas, ajustar, ¿no? Ahí. Y ajustamos en la parte exterior. Damos clic y se ha alineado al muro. Entonces, me pregunta, ¿qué tipología de losa le vamos a colocar en este entrepiso? Vamos a ir a paños, gestión, paños. La primera opción, entrar paño. Con esto terminamos. Forjados reticulares. Un poquito más de paciencia. Ahí tenemos, ¿no? La forja de viguetas. En este caso, forjados reticulares, ¿no? Reticulares. Entonces, el programa me pregunta qué tipología de losas, ¿no? En este caso tenemos los con casetones perdidos. ¿No? Esta tipología, con casetones perdidos, ¿no? Perdido o recuperable. ¿Cuáles son los recuperables? Entonces los recuperables tenemos nosotros, en este caso, aquellos que se recuperan el complemento, ¿no? Aquí vacíos quedan. Entonces tiene una cierta tipología, ¿no? Una figura ahí, ¿no? Se coloca unos bañadores, unos desmoldantes, se lo vacía, ¿no? Estos son los recuperables, ¿no? Claramente. Podemos visualizar, ¿no? Aquellos que se recuperan el complemento, ¿no? Y en este caso vamos a dar perdido. Perdido y cancelar. Vamos a crear uno nuevo, más. En este caso, losa reticular, me adelanto un poquito, 25 centímetros. Entonces le vamos a dar en aceptar. Me pregunta, losa reticular, 25 centímetros. Me estoy adelantando con el nombre. Me pregunta, el complemento, ¿de qué material va a ser? Me pregunta. Si va a ser de hormigón ligero, cerámico o poliestileno. Me está preguntando el programa este complemento, ¿de qué tipología lo vamos a realizar? En este caso, poliestileno o plastoformo, ¿no? Poliestileno. ¿De cuántas piezas? Me pregunta. Entonces aquí tenemos de 2 piezas, 3 piezas, 3 piezas. Vamos a ir nosotros a la imagen. ¿Cuántas piezas tenemos de nervio? Tenemos ahí. Entonces solo tenemos una pieza, no tenemos ahí 2 piezas, ¿no? Entonces no tenemos 1 o 2 piezas. ¿Para qué me pregunta el programa eso, no? Si no influye en el cálculo. Para realizar el cómputo, ¿no? El cómputo. También realiza cómputos el programa, ¿no? De cuánto complemento necesitamos. Una sola pieza. Me pregunta, ¿iguales en X o en Y o van a ser diferentes? Entonces me está preguntando el programa si hay una diferencia. Si este es X, si es igual a Y. Sentido contrario, si es la misma distancia, ¿no? Este lo podemos llamar Y. Entonces, si es la misma distancia, en este caso podemos visualizar que en ambas direcciones tienen la misma distancia. Pero si fuera, por ejemplo, esta distancia diferente a la transversa, por ejemplo, el complemento que llegue más o menos por aquí, no hay todo esto. Entonces, ese sería el complemento, ¿no? Un poquito que no sea cuadrado, que sea rectangular, por ejemplo, ¿no? De 40 por 60 el complemento. Entonces no es simétrico, ¿no? En ambas caras.
Entonces podríamos colocarle diferente, ¿no? Pero lo más común es iguales, ¿no? Voy a adelantarme con las dimensiones 25, 5, 50 y 10. Entonces vamos a justificar, ahora sí, ¿no? 10. Entonces, ¿qué me dice la Argentina? A ver qué tenemos. Sería, ahí tenemos, ¿no? También 10 centímetros, base mínima de la losa reticular, 10 centímetros. Tenemos una consulta, dice, bueno, es el link, ¿no? El link. Bien, continuamos. Entonces me pregunta, este ancho, vamos a empezar por la parte inferior, ancho por lo más fácil, ancho de la nervadura, me pregunta, ¿no? Entonces me está preguntando el programa, ¿cuánto es el ancho de esta nervadura? Este anchito, ¿cuánto es ese ancho? ¿Qué me dice la norma? Por ello hemos colocado 10 centímetros. Segundo punto, intereje, hemos colocado de 50. Se refiere el programa de centro de nervio a centro de nervio. Entonces, ¿cuánto es según la norma? ¿Qué nos dice la norma? 80 ahí, ¿no? De centro a centro. Pero ¿por qué nosotros estamos colocando, vamos a ir así, PK? Si la normativa me dice aquí, este ancho mínimo 75 centímetros, nosotros estamos colocando 40. 40. Ahí, ¿no? 40. 40. Esto es 10, ¿no? 10. La mitad sería 5. Más 5 sería el centro, ¿no? Al centro. Entonces 5 más 5 más 40 serían los 50. Entonces, ¿por qué estamos colocando 50 nosotros, ¿no? Si la normativa nos dice 70, 80 como máximo. Nos dice 75 y nosotros estamos colocando 40, la parte interior, ¿no? Porque ese es el complemento que tenemos en el medio, ¿no? Ahí. El complemento, por ejemplo, yo no voy a diseñar con un valor que no tenga en el mercado. Por ejemplo, en el mercado lo que tenemos es 40, eso es una de las razones, por 40 en X y en Y, ¿no? 40. Entonces, por ello que estamos colocando 40, ¿no? 40, 40, 40. Entonces, uno, y otro para evitar las deflexiones, ¿no? ¿Qué sucede si nosotros colocamos, por ejemplo, a 60 centímetros? A 60 centímetros vamos a tener, si esta es la losa, vamos a tener excesivas deflexiones. Hay que verificar flecha, ¿no? Con seguridad la losa va a hacer esto, ¿no? Se va a deflectar. Entonces, para evitar estas deflexiones, también, ¿no? Los proveedores ya piensan en eso. Entonces, 50 centímetros, ¿no? 50. Capa de compresión. ¿Cuál es la capa de compresión? ¿No? Lo que se va a vaciar por encima de ese complemento. Entonces, ¿qué nos dice la normativa? Colocar 4, ¿no? Ahí. Cumplimos normativa, ¿no? 4. Pero algo para evitar perforaciones, ¿no? Entonces, podemos colocar 5, algo más constructivo. Entonces, la altura, tenemos una consulta, dice, una pregunta para el refuerzo en la losa de compresión, ¿es suficiente con una malla o se debe poner varillas, ¿no? Para la losa de compresión, una malla. A ver, esta malla es por retracción, para evitar el fisuramiento, ¿no? Para evitar la retracción del hormigón, ¿no? Para evitar los fisuramientos. Eso se tiene que colocar una galleta, ¿no? Una malla, y podría ser malla electrosoldada o corrugada, ¿no? Es la armadura base en la losa casetonada, ¿no? Esto sí va en ambas direcciones, ¿no? Esto sí es estructural y adicional a eso vamos a verificar si requiere o no refuerzos. Este otro sería el negativo. Aquí tenemos los tres, ¿no? Respondiendo a su consulta. Este negativo en la parte inferior, no sé si se puede apreciar, positivo aquí, ¿no? Se puede observar, positivo, contacto con casi con la madera, ¿no? Y este es el CIPECAD no diseña, respondiendo a su no diseña esta armadura. Esta que vemos aquí, la de retracción por temperatura, no lo diseña el programa. Eso, ¿no? Eso hay que hacer de forma manual, ¿no? No lo diseña. El CIPECAD sí me va a decir el negativo y el positivo. ¿Por qué? Porque esto no es estructural, más es para evitar el agrietamiento del... ¿no? Inge dice, el software chequea el diseño de la placa. En caso de placa que no cumpla el espesor, vamos a realizar un poquito más adelante, estimado. Vamos a continuar, ¿no? Para terminar.
Bien, 25 centímetros, ¿no? Nos faltaría respaldar ese dato. Entonces, 25 centímetros. Para ello vamos a ir a la, ¿cuál sería, según la ACI, ese predimensionamiento de la altura de la losa? ¿No? Según la ACI, tenemos ahí, eso lo encontramos en el 18.8321. Entonces, la altura lo podemos calcular mediante esta relación, ¿no? Esto es un poquito largo por el tema del alfa, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? Vamos a ir a lo que para nuestro caso, 25 centímetros, ¿no? Y le damos aceptar. Gracias, Inge, ¿no? Aquí tenemos algo muy importante, prestar atención, ¿no? Este volumen es por defecto, ¿no? Tal vez si tú deseas colocar tu propio volumen, podrías colocar ahí, ¿no? De forma manual. No, yo deseo en este caso por defecto. Peso propio. En este caso, el peso propio también lo calcula por defecto el programa. Si tú quieres colocar tu peso, también podrías colocar, ¿no? En este caso por defecto. Pero les pregunto, ¿qué sucede si yo le doy a ustedes, ¿no? Que realicen losa casetonada con nervios, pero con algún cierto tipo de complemento? Que no sea que los que, por ejemplo, hormigón ligero. La pregunta es cuánto pesa este hormigón ligero. Un ejemplo, 12 kilogramos. Entonces, ¿dónde configuramos este? Si bien en el plastoformo lo hemos despreciado, ¿dónde colocamos estos 12 kilogramos? Es un ejemplo. ¿Dónde colocamos? Si vamos a hormigón ligero, me dice aquí hormigón ligero, pero la pregunta, ¿cuánto es el peso? ¿No? O podría ser cualquier otro tipo de complemento, no sé, en este caso hormigón ligero. Pero ¿cuánto es el peso? Entonces, lo que tú tienes que realizar, no según el tipo el peso que vayas a tener, entonces colocas el hormigón, bueno, tienes que calcular cuánto es el hormigón, el hormigón que vas a colocar. Pero en este caso el que me interesa es el complemento, el peso. Entonces este peso va a ser que el peso del nervio de la losa casetonada más el peso del complemento, el complemento que ya tú vayas a utilizar, ¿no? Porque hay bastantes en el medio, bastantes, ¿no? Entonces, ese peso colocas aquí y en función a este peso lo que va a realizar el programa es crear las solicitaciones, ¿no? Y en función a las solicitaciones, la armadura del acero, ¿no? Entonces, de esa manera va a trabajar. Ahí estarías considerando algún tipo distinto de complemento que tú vayas a utilizar, ¿no? En función a esto, no podemos despreciar el peso, no podemos colocar solo hormigón ligero, hormigón ligero y ya, ¿no? Despreciarlo. Piezas, pero con piezas no nos dice nada, ¿no? ¿Y cuánto pesa? ¿Dónde consideramos eso? Entonces, no tenemos que considerar el peso y en función al peso, las solicitaciones, va a diseñar las solicitaciones y en función a las solicitaciones va a reforzar el acero. En este caso, poliestileno. Por defecto, porque no pesa, ¿no? El plastoformo. Aceptar. Me dice, paralelos a una viga, sí. Aceptar. Seleccionamos en la viga, en la losa y seleccionamos en la viga. Un minuto más y con eso terminamos, por favor, ¿no? En la losa y en la viga. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Losa en la viga. Clic en la losa, clic en la viga. Clic en la losa, clic en la viga. Clic en la losa, clic en la viga. Entonces estamos dibujando la losa casetonada, ¿no? Estamos dibujando la losa casetonada, pero estamos dibujando mal. ¿Por qué? No hay continuidad de los nervios, si podemos apreciar. No hay continuidad. Lo que se va a modelar tiene que construirse, ¿no? También. Si vamos a obra, vamos a ir a una imagen. Con esto terminamos, por favor. Con vamos a ir, a ver, vamos a ir a una imagen. Donde nos podamos ayudar un poquito mejor para entender. ¿No? Aquí tenemos claramente, aquí está claro. Entonces, si tenemos la viga, esta es la viga. El nervio tiene que tener continuidad con la losa vecina en X. También tiene que tener continuidad con la losa vecina en Y. Entonces, eso tenemos, y eso no es lo que tenemos en el modelo, si podemos visualizar, ¿no? Ahí tenemos los nervios. Entonces, si vamos, no tenemos, ¿no? No tenemos. Entonces, vamos a borrar
Vamos a borrar, vamos a ir a borrar paño, borramos. Vamos a borrar, nos vamos a quedar solo con uno y le damos en copiar. Copiar paños. Seleccionamos y le damos en aceptar. Vamos a copiar en todo ahí. Y ya tendríamos modelado la losa cassetona y podemos visualizar en una vista en 3D. ¿No? Entonces de esa manera modelamos, pero aún nos faltaría la armadura base, ¿no? Eso lo vamos a realizar. Y ahí tenemos ya la losa radial, columna, viga, losa, ¿no? Vamos a quedar aquí, ¿alguna consulta, duda? Dice, ingeniero, en una losa de 2 direcciones, ¿cómo se hace una losa en una dirección? ¿No? En una losa en una dirección, ingeniero, se realiza mediante paños, gestión paños, más losas de viguetas vaciadas in situ. O sea, estaríamos hablando de qué tipología de losa, ¿no? Para responder a su consulta, sería losas de viguetas pretensadas, en este caso, sería unidireccional, ¿no? Si vamos a realizar esta tipología, ¿no? Respondiendo in situ en una sola dirección, sería mediante la herramienta, ¿no? In situ, ahí, ¿no? Vacía, hormigonada in situ, con barras de acero, ¿no? Eso sería ingeniero, ¿no? Y hay que crear. Dice, si PK diseña los estribos de las viguetas, no, ingeniero, eso hay que hacer una verificación de forma manual, ¿no? Generalmente, como es losa, tiene bastante área de contacto, las losas. Tienen una área y no, muy rara vez, ¿no? Que falla a veces colocar estribitos aquí en la estribito, ¿no? Verificar la cortante. Como tienen fuerte es el área de contacto, no hay problemas por cortante. Entonces, solo se debería diseñar armadura inferior y superior. Pero si superamos esa cortante, sí, una solución sería de colocar abacos o colocar esos estribitos en ahí, ¿no? Como menciona ingeniero, ¿no? Pero muy rara vez se da ese caso. Dice, en la siguiente clase, por favor, enseñe cómo crear una losa en una dirección. Sí, lo vamos a realizar, ¿no? A pedido del ingeniero, losa en una dirección, la siguiente clase. Lo vamos a realizar, ingeniero. ¿Alguna otra consulta antes de terminar? Bien, ¿no? Estamos ya sobre hora. Le doy paso al encargado. ¿No? Nos hemos extendido un poquito el día de la clase de hoy, ¿no? Va a ser la última, ¿no? Vamos a terminar en hora, en otro, ¿no? Bien. Por mi parte, vamos a continuar el día de mañana. Que tengan buenas noches. Le doy pase al encargado, ¿no? Encargado.